fantasía podemos crear muchas historias para contar. Con la fantasía podemos crear muchas historias para contar. Todos a escuchar, las orejas a parar, porque nuestro cuento ya va a comenzar. Todos a escuchar, las orejas a parar, porque nuestro cuento ya va a comenzar. Muy buenas noches con todos, sean bienvenidos, bienvenidas una noche más a nuestros encuentros de lectura, de promoción de lectura. En esta ocasión tenemos la alegría, la fortuna de dialogar con Sergio Andricaín, escritor nacido en Cuba, vive actualmente en Estados Unidos, graduado en Sociología en la Universidad de La Habana. Fue investigador del Centro de Investigaciones Culturales Juan Marinello, del Ministerio de Cultura de Cuba. En Costa Rica asesoró el Programa Nacional de Lectura del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y fue profesor del Taller Modular de Promoción de Lectura desarrollado por la Oficina Subregional de Educación de la UNESCO para Centroamérica y Panamá. En Colombia trabajó como oficial de proyecto del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLAR, y como editor de la revista infantil de la Fundación Batuta. Así que le damos la palabra, la bienvenida, y enseguida pasaremos al diálogo de los niños con... En Estados Unidos dirige la Fundación Cuatro Gatos, que creció junto al escritor Antonio Orlando Rodríguez. Ha publicado, entre otros libros, Rizos Blancos, Quiere dormir, ¿Dónde está el niño? Conoce a Dulce María Loinás, Sirena y Punto, La noche más noche, Cuando sea grande, Dragones en el cielo, Había otra vez, Historias de siempre vueltas a contar, Libro secreto de los duendes, Un zoológico en casa y La aventura de la palabra. Junto a Antonio Orlando Rodríguez escribió y dio a conocer Escuela y Poesía. ¿Y qué hago con el poema? Hemos puesto un pedacito allí en la propaganda para encontrar. Así que bienvenido, bienvenido Sergio. Te damos la palabra y luego daremos la palabra a los niños que quieren, están ansiosos de escucharte y dialogar contigo. Por favor, activa tu audio, Sergio. Está apagado el audio. Aquí, ¿ya? Ya. ¿Se me escucha? Sí, Bueno, ahora sí. Bueno, Jaime, muchísimas gracias a todos los niños que se sumaron hoy a este encuentro, convocado por Unicornio Multicolor. Como decía Jaime, soy un escritor de libros para niños, solamente escribo para los niños, no escribo para los adultos. A veces escribo para los jóvenes, los escogí a ustedes para comunicarme, para compartir con ustedes mis sueños, mis fantasías, mis historias.
Vivo en Estados Unidos, pero antes viví en otros países. Salí de Cuba en el año 1991 hacia Costa Rica. Viví en Costa Rica hasta el año 94. En ese año me fui a Colombia, muy cerquita de Ecuador, y viví allí hasta el año 99, en que me radiqué en Estados Unidos, y aquí llevo ya 20 años, cumplo 20 años en este país. Ya. Buena parte de mi obra la escribí desde Estados Unidos. Yo escribí algunas cosas de informes de investigación, encuestas sobre la literatura infantil, crítica, pero realmente mi carrera comienza aquí. El primer libro mío sale cuando me iba de Colombia prácticamente. Entonces, buena parte de mi carrera la he hecho en Miami, donde el idioma no es precisamente el español. Quizás fue una forma de yo refugiarme en mi idioma para conservar mi cultura. Entonces, Jaime me decía que desgraciadamente los libros míos no se consiguen. Yo voy a leer algunos cuentos míos, poemas, para que ustedes conozcan un poquitico de mi obra, y, y espero que algún día los libros míos puedan estar en Ecuador. Los libros a veces cuestan mucho trabajo moverlos, se mueven muy lentos, hay muchas trabas comerciales y de aduana para que los libros se muevan, pero sin embargo siempre hay sorpresas. Hoy yo recibí un mensaje precisamente en la mañana de una bibliotecaria que vive en San Francisco, aquí en Estados Unidos, en la costa oeste, en que me decía que había recibido un libro, que tenía un libro que había publicado yo a principios de la pandemia, un poquitico antes de la pandemia salió este libro en el año 99, y ese libro casi no pudo circular, y sin embargo esta señora me dice desde San Francisco que ella tiene el libro, que le gustó mucho y que lo había narrado ella misma en algunas escuelas y que lo había grabado. Entonces los libros también se mueven ellos por sí mismos y alcanzan lugares donde uno no pensaba llegar. A veces te dan esas sorpresas que son pues para uno muy gratificantes. Y hoy yo recibí esta sorpresa, así que no me extraña que en algún momento los libros míos estén en Ecuador y que ustedes puedan leerme y tener en sus casas, en sus bibliotecas, en sus escuelas, libros míos. Me gustaría mucho. Pero mientras tanto, pues yo voy a compartir con ustedes algunas de estas historias que he escrito y también algunos de los poemas. Y también estoy dispuesto para, cuando ustedes quieran, Muy contestar bien, sus preguntas. gracias Sergio por esa disponibilidad. Y ojalá pues podamos ser también mediadores para que puedan llegar esos libros de aquí al Ecuador, como Unicornio Multicolor. Bien, entonces los niños, como decía, están ansiosos, vamos a darles la palabra a ellos. Entonces, en este orden, a ver, para que estén atentos, Alison, Martín, Zaira, Eric, José, Samantha y demás niños que estén por allí. Entonces, Alison, por favor, activar el audio. Buenas noches. Buenas noches, Alison. Tú fuiste la primera que me saludó y me recibió cuando Sí. entré. A ver, ¿qué quieres saber? ¿Qué le motivó a escribir libros para niños y niñas? ¿Qué me motivó? Pues mira, la verdad que me motivó que yo fui un niño muy feliz. Tuve unos padres que me quisieron mucho. Me siguen queriendo porque están vivos, son muy mayores, son ya unos ancianos, muy viejitos. Mi papá tiene nada más y nada menos que 100 años y mi madre cumple ahora dentro de poco 87. Y ellos me criaron con mucho amor. No fuimos niños consentidos, no éramos niños de clase alta, éramos niños normales, pero sí en mi hogar se respiraba un ambiente de cariño, de amor, de solidaridad, de preocupación. Y tuve una infancia muy feliz, en parte por ellos y también porque siempre viví muy cerca de primos. Y cuando tú vives con tus primos cerca, pues ya se empieza a formar una pandilla. Y siempre durante mi infancia hubo primos cerca,
Los primeros años de mi infancia fueron en un barrio tranquilo, donde podíamos jugar en la calle. No era como ahora que existe la televisión, la computadora, todas esas cosas que existen hoy no existían en aquel momento. Y nosotros jugábamos en la calle, jugábamos con la palabra, con las adivinanzas, jugábamos a la ronda, jugábamos juegos infantiles que se hacían y que requerían que estuviéramos en un lugar ancho, amplio para correr. Nos gustaba jugar a las escondidillas o a los escondidos, a los pegados. Siempre estábamos inventando algo para podernos divertir. Entonces, tuve una infancia muy feliz y recordando esa infancia es que escribo para los niños. Muchos de los libros míos parten de cosas que yo recuerdo de mi infancia. Y también me gusta escribir para ustedes porque, aunque ustedes no lo sepan, están viviendo la etapa más linda de la vida. La infancia no se repite, después uno sigue creciendo, pasando por otras etapas, pero la infancia es una edad mágica porque ustedes están descubriendo todo el mundo. Están tratando de descubrir los secretos de la naturaleza, los secretos de las relaciones humanas, los secretos de la amistad. Son tantas cosas que ustedes están descubriendo a esa edad que realmente es una edad maravillosa. Todo es nuevo para ustedes y yo precisamente quiero poner un granito de arena para que ese paso de ustedes por la niñez sea mucho más rico, mucho más provechoso. Lo que se siembra, lo que se siembra en la infancia da fruto. Y bueno, yo quisiera poner una semillita muy pequeña para que ustedes crecieran con una visión de la vida muy rica, muy amplia, muy indagadora, o sea, no conformarse con lo que ya saben, sino querer saber más, qué es lo que hay más allá de las cosas que ustedes conocen y que ustedes ven y descubren. Entonces, por eso escribo para los niños. Creo que en definitiva lo que se planta bien en la infancia da un árbol fuerte, frondoso y con muy buenos frutos. Entonces, por eso es que escribo para los niños. Me gusta escribirlo. Yo lo disfruto. Los libros míos yo los disfruto cuando los escribo. A veces es un poco difícil porque uno quiere de alguna manera que quede todo perfecto, que quede todo de la mejor manera, y entonces se exige mucho, pero yo quiero que realmente llegar a ustedes, comunicarme con ustedes, y siempre pienso que un libro que yo escribo es como una invitación a que ustedes sean amigos míos. Yo me estoy presentando con un libro, les estoy contando una historia, es una manera de decirles, quiero que sean mi amigo. Entonces, por eso escribo para los niños. De verdad, para mí, mi infancia y la infancia de ustedes es muy importante. Por eso es que escribo para todos ustedes. Bien, otra pregunta, Alison. ¿Tiene otra pregunta? Active su micrófono. No, gracias. Ya. Gracias, Alison. Gracias, Alison. Entonces, muy bien, damos la palabra entonces a Martín. Martín, está por allí Martín. Buenas noches. Muy buenas noches, Hola. Martín. Yo tengo dos preguntas. Hágale las ¿Qué tipos de preguntas. libros? ¿Eh? A ver, ¿Qué Martín. tipos de libros escribe? Yo escribo básicamente, mira, he recopilado mucha tradición oral, mucho folclore. Me gusta mucho el folclore porque en la infancia lo jugué con él. Ya les decía que en la calle con mis primos, con los amigos del barrio, jugábamos a las rondas, jugábamos a las escondidos, jugábamos a los pegados, jugábamos miles. Había un juego que se llamaba Los Pasos, que era, porque les vuelvo a decir, no era tanta la programación de televisión. Yo tengo ya 65 años, soy una persona de otra época. En mi infancia no todas las familias tenían un televisor. Y además la programación para niños casi no existía. Entonces nosotros teníamos que inventarnos juegos en la calle y jugábamos con los juegos tradicionales, los mismos juegos que habían jugado nuestros padres y nuestros abuelos posiblemente. Y de grande, pues una de las cosas que he hecho es recoger buena parte de esa tradición oral, tanto de narrativa como de poesía. Entonces he recogido muchos cuentos
y lo que hago es después reescribirlos como yo quiero escribirlos, de la manera en que yo entiendo que quiero compartirlos con ustedes, porque yo los escuché alguna vez y ya a la hora de escribirlos, pues yo los escribo buscando una calidad literaria, que haya buenos personajes, que los personajes sean, digamos, cercanos a ustedes, que les puedan interesar, que les guste. Por eso a veces introduzco también el humor o trato de reforzar el humor que tienen esas historias. Y los poemas de la tradición oral son también muy hermosos. Entonces, buena parte de los libros que yo escribo son recopilaciones de folclore, tanto en su forma poética como en su forma narrativa, es decir, los cuentos. Y también escribo cuentos para niños y poesía. Nunca he escrito una novela. No sé si me dará tiempo a escribir alguna novela para niños o para jóvenes. Tengo varias ideas, pero realmente, como decía al principio, me he movido por diferentes países y he tenido que siempre arrancar de nuevo. Cuando me llega a un país y vas a empezar un nuevo proyecto de vida, tienes que empezar casi desde cero y he tenido que trabajar mucho. Y los libros que he escrito los he escrito casi siempre robándole tiempo a mi vida, ¿no? Porque he tenido que trabajar durante muchas horas en cosas que pues me llevaban muchísimo tiempo. Entonces, pero son básicamente cuentos y poemas que he publicado en diferentes libros. Mire, les voy a enseñar algunos libros míos. Por ejemplo, este que está aquí se llama La Caja de las Coplas y es una de las recopilaciones de folclore que yo he hecho. ¿Qué hice con este libro? A mí me gustan mucho las coplas porque son muy variadas, muy diversas, tienen mucho ritmo y musicalidad, tienen una forma estrófica que es muy particular y que se cumple para que sea una estrofa. Son 4 versos que por lo general tienen una rima muy marcada. Y entonces yo quise escribir mostrar muchas de las coplas que yo tenía reunidas y que había atesorado durante muchos años en un libro, y escribí una historia de una familia que recibe una caja un día que se la manda una abuela. La abuela de la familia son sonetes y cuando ellos abren la caja empieza a decir coplas. Y la caja lo único que hace es decir coplas y coplas y coplas y coplas y coplas. Y entonces yo cuento la aventura de esa familia con esa caja que cada vez que la destapan comienza a decir coplas. Y entonces cuento, y ahí voy insertando muchas de las coplas que yo tenía recopiladas a lo largo de muchos años. Este fue el primer libro que yo escribí, que se llama el libro Antón Pirulero. También es una recopilación de folclore. Y aquí hay coplas, nanas, adivinanzas, retahílas, en fin, hay mucho material. Y también este libro lo escribí con Antonio Orlando Rodríguez, con un amigo mío. Fue el primer libro que escribí. Y lo que hicimos fue convertir en personaje de la historia al personaje de Antón Pirulero. ¿Ustedes conocen el personaje de Antón Pirulero? ¿Lo conocen? Antón Pirulero es un personaje de una rima de sorteo que dice Antón, Antón, Antón Pirulero. Cada quien atienda su juego y el que no, una prenda pagará. Y eso se juega con las manos unidas así, y todos los niños se sientan, hacen o alrededor del que tiene la prenda, que puede ser una piedrecita o un frijol, y entonces lo encierra aquí, y entonces empiezan a repetir la rima Antón, Antón, Antón Pirulero, y va pasando por todas las manos, pero a uno de esos personas que están jugando le deja caer la prenda y los demás tienen que adivinar. Y si la persona que le dicen que adivine quién tiene la prenda se equivoca, pues se le castiga. Y entonces le dice, bueno, tienes que caminar como una tortuga, tienes que saltar como una rana o un sapo. Entonces, ¿nunca han jugado eso? Pues yo he jugado eso de niño. Y esto también, esa rima se usaba, era una rima de sorteo, porque cuando se jugaba a los escondidos o a los pegados, por ejemplo,
había que designar quién era el que tenía que contar en los escondidos, ¿no? Se tenía que virar y contar hasta, digamos, hasta 50. Y todo el mundo tenía que esconderse, pero a nadie le gustaba contar. Todo el mundo quería esconderse. Entonces se hacía una rima de sorteo y se le decía a la gente, también se usaba lo de las manos y se le dejaba a un niño el que se consideraba que tenía que quedarse contando. Entonces, esos son una parte de los libros. Los otros son cuentos. Aquí también este es otro libro mío, que son cuentos de la tradición oral, que se llama Había otra vez, que hay algunos cuentos de la tradición oral y otros me los invento como este, que se llama Rizo Blanco quiere dormir, que es la historia de una oveja que cuando se va a acostar a dormir no viene el sueño y entonces se pasa toda la noche queriendo dormir y no se duerme, y así pasan varias noches y la oveja está cansada, tiene sueño y pues nada, busca consejo, todo el mundo le dice algo diferente hasta que alguien le da un consejo que, bueno, da resultado y ella puede dormir. Entonces, y la poesía, bueno, la poesía es, a veces se me ocurre un poema y los anoto, y si estoy haciendo un libro, a lo mejor veo la posibilidad de incluirlo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí, que puedo compartir con ustedes ahora, déjame ver dónde los tengo, unos poemas que nunca he puesto en ningún libro. Los tenía por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Déjenme ver si los encuentro, están aquí. Y estos poemas los escribí y nunca los he incluido en ningún libro, y a lo mejor en un día me decido a hacer un libro, un poemario, y ahí están. Por ejemplo, este se titula Ternura y dice así, que es como un trabalengua, porque es difícil decirlo. Dice, un hipopótamo y su hipopotamito nadan en un charquito. Los dos están solos, los dos con hipo, la hipopótamo y su hipopotamito. O este otro que es una ronda, que dice así, ronda, ronda del camaleón y la hormiga, él inclinado, ella en puntillas, sobre el verde tablado de una hoja giran, al compás de la ronda, ronda, rondilla. O este otro, mariposa, mariposa que das alegría a los campos, mariposa que haces que en el viento remolinos, mariposa que juegas a ser pétalos, niña fugaz, siempre niña, mariposa. Entonces, bueno, eso es lo que yo escribo, cosas que se me van ocurriendo, que anoto, que vuelvo a revisar hasta que un día a lo mejor me lanzo a hacer un libro con poemas o cuentos que empiezo a escribir, y con el tiempo ya pues busco un editor y salen y bueno, llega a manos de ustedes. Martín tiene otra pregunta. Gracias, Sergio. Sí. Mira que hay muchas preguntas, ¿eh? A ver. Adelante, Sí. Martín. Sí, tengo una pregunta más. ¿Cuándo escribió su primer libro? Lo escribí en Colombia. Fue el que mostré hace un momentico, a ver dónde lo puse, porque lo perdí lo cambié de lugar. Es el libro de Antón Pirulero. Ahora no sé dónde lo puse. Esto lo escribí con un amigo. Él sí te obra para niños y me dijo que porque no escribíamos entre los dos. Preparamos la selección de poemas que queríamos incluir en esa antología de folclore de la tradición oral, que son esos versos que se van diciendo, lo dicen los abuelos a sus hijos y los padres se lo dicen a sus hijos, y se van manteniendo en el tiempo. Y entonces decidimos convertir a Antón Pirulero, el personaje de esa rima, de sorteo y de ese juego de las prendas, en un personaje. Y entonces le agregamos otros amigos para que él hiciera un viaje, y en ese viaje él va recopilando y va recogiendo todos estos poemas de la tradición oral, y son los que están en el libro. Y hay algunas peripecias, pasan algunas aventuras. Entonces, ese fue el primer libro que yo publiqué, y salió casi cuando me iba un poco antes de irme para Estados Unidos.
ya salía de Colombia. Fue el primer libro. Le fue bien, ha gustado mucho, se sigue publicando. Es un libro que se mantiene vivo y eso me ratificó en que, bueno, se podía escribir, ¿no? Entonces ya en algún momento escribí algo más ya solo y poco a poco he ido tratando de, no soy de escribir mucho, escribo muy poquito, escribo cuando tengo ganas, si no tengo ganas no escribo, si no se me ocurre algo que a mí me guste, no lo escribo. Y si a mitad de la escritura me parece que el libro no me convence, entonces decido mejor abandonarlo, porque yo pienso que para los niños, a los niños hay que entregarles lo mejor. En términos de libros y de literatura, hay que darles lo mejor. Entonces, si yo no estoy convencido de un libro, no lo publico. Prefiero que no. Porque para ustedes, Bien. yo quiero hacer, mis libros son un regalo a ustedes. Entonces yo quiero, como buen regalo, que sea algo que a ustedes les guste, no algo que no les vaya a gustar. Sí. Sí, gracias, Sergio. Seguimos con la ronda de preguntas. Gracias también a Martín. Tenemos aquí las manos levantadas, pero están también los niños que ya hicieron sus preguntas. Vamos a ir alternando. Entonces vamos a dar la palabra. Allí tenemos Camila Calvo, ¿ya? Y luego seguimos con Zaira Calle. Adelante, Camila, active su micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Le quería preguntar, ¿cuántos libros ha escrito? Pues en realidad nunca me he puesto a contarlos, pero sí son ya casi cerca de 30 libros los que yo tengo publicados. Hay libros que no son, esos son los libros que son de recopilaciones folclore y también antologías, porque hago antologías, reúno, por ejemplo, he hecho varias antologías de poesía para niños, donde recojo la obra de varios autores, la reúno y la publico en un libro para que haya una muestra de muchos escritores que escriben para ustedes. Y también, bueno, los cuentos y los poemas míos, ¿no? Son como unos 30, un poquitico más de 30. Y también hay investigaciones, pues soy investigador sobre la historia de la literatura infantil, de los libros para niños. He escrito varios libros y investigaciones sobre lo que se escribe para los niños, que esa es otra área de trabajo mía. Entonces ahí también hay varios libros. Qué bien, más de 30 libros. Ahí tenemos Zaira Calle. Adelante, Zaira, active su micrófono. Hola, Zaira. Buenas noches. Buenas noches. Pues le quería dar un mensaje que sí. Pues me encantaría oírlo, soy todo oídos. ¿Cómo trabajar una historia? ¿Cómo trabajo una historia? Pues nada, se me ocurre, empiezo a escribirla y voy desarrollándola. Trato de que el personaje tenga algo peculiar que pueda llamar la atención de los niños, que se parezca también un poco a los niños, que hable como los niños. No puedo, cuido mucho que no hable como un adulto, porque entonces ustedes no creerán en ese personaje y no pensarán que es un niño, sino que es un niño, que es un adulto disfrazado para niños y eso no me gusta. Entonces, trato de que haya otros personajes, que los personajes que están alrededor de él también tengan estas características, de que le aporten a él la posibilidad de un conflicto o de que suceda algo, de que viva una aventura. Entonces, depende del tipo de libro. Yo escribo, algunos libros son libros de lo que les pasa. Me gusta escribir para los niños bien chiquitos. Los más chiquitos me gustan mucho, entonces las historias son muy sencillas. Uno de los últimos libros que publiqué, que se llama ¿Dónde está el niño?, es eso que hacemos todos los niños cuando somos pequeños, de que nos gusta escondernos de las personas mayores, de los adultos, de los grandes, porque nos gusta sabernos queridos, porque si nos escondemos nos van a empezar a buscar y nos dice, bueno, yo soy importante para mi mamá, para mi papá, para mis abuelos, me están buscando mis hermanos, y yo hacía esto cuando niño, y por eso escribí ese cuento que se llama ¿Dónde está el niño? Y es una historia muy sencilla. Jorgito se esconde
y todo el mundo empieza a buscarlo en la casa y todo el mundo se pregunta dónde está Jorgito. Y Jorgito está escondido en la casa y en el momento en que lo encuentran, pues todo el mundo lo besa, lo abraza, le dice una palabra cariñosa o la misma abuela que él le regala un dulce que ella estaba preparando en el momento en que él se escondió. Esas son historias muy sencillas. Hay otras historias también que son un poco más difíciles. Tengo un libro que se llama La noche más noche, que es un libro que me gusta mucho, que es la experiencia de un niño que se emigra junto a sus padres, se va a otro país, pero migra en una embarcación muy vulnerable, muy endeble, y en el proceso de migrar en el mar los coge una tormenta y bueno, pasan cosas. Pero el que cuenta la historia es el niño y ahí pues también tuve un reto muy grande porque el niño tiene miedo, todo el tiempo tiene miedo y yo no podía hablar como un adulto, tenía que hablar como el niño y el reto fue tratar de reproducir ese miedo del niño con muy pocas palabras, con un vocabulario muy sencillo. Y es una historia que me gusta mucho. Entonces, es difícil a veces, pues, lograr ese registro de la voz de ustedes, pero por eso me interesan mucho estas conversaciones que tengo con los niños, ¿no? Bien cuando presento un libro, cuando visito una feria, cuando hago un taller. Entonces, pues me permite poder saber cómo hablan ustedes, tratar de hablar como ustedes. Entonces, cada libro tiene una historia propia y no se repite nada. Él te dice, te va marcando lo que tienes que hacer. ¿Me oyen? Bien, sí. Ya. A ver, ¿tiene otra pregunta, Zaira? Si no, continuamos. Ahí tenemos. Sí, profesor, yo tengo otra pregunta. Hágale. ¿Cuál es su lugar favorito para implicarse y escribir? Pues este lugar donde me ves es donde trabajo, en mi estudio. Durante mucho tiempo trabajé en oficina y a veces escribía allí. Cuando podía, escribía algo allí. Empezaba a trabajar una historia, pero realmente donde el taller, de donde salen los cuentos y donde salen los libros, es este espacio que ustedes están viendo aquí, que es el estudio mío, a donde me siento ya a pulir un poema o a terminar una historia o a empezarla, pero casi siempre todo empieza o termina aquí. Terminar siempre termina aquí. Empezar puede haber empezado en otro lugar, a veces ya digo que empezaba una historia en mi oficina, otras veces voy anotando ideas y después entonces las desarrollo aquí cuando estoy solo. Me gusta trabajar de noche, siempre me ha gustado, cuando era estudiante estudiaba de noche, me gustaba esperar a que todo el mundo en mi casa se acostara y en ese momento yo sentarme a estudiar. Me gusta leer de noche, escuchar música de noche, ver películas de noche y escribir de noche también. Bien, gracias. Seguimos con las preguntas. Dana, que aparece en pantalla con retaíla. Adelante, Dana. Hola, Dana. Hola, Sergio, mucho gusto. Es Mucho un gusto. gusto estar aquí hoy con todos ustedes. Yo soy de México. Aquí Ah, estamos eres de México. Sí, Oh, aquí mira, qué tenemos bien. una lluvia tremenda y muy mala conexión, pero pues no quería No, perderme esta charla. Y bueno. pues es un gusto hoy compartir con todos ustedes. Yo tengo un proyecto a través de YouTube en el que promuevo libros para niños y jóvenes que se llama La Retaíla. Y Ajá, pues voy a un- anotar, muchas gracias. estoy anotando para Y buscarte. Sí, gracias, es La Retaíla. sí, sí, sé lo que es una retahíla porque, bueno, he trabajado mucho la poesía de tradición oral y las retahílas son esos poemas Sí, claro encadenados que en sí. que empieza una palabra, va encadenándose con otra que tiene alguna relación con ella y así se va armando el poema, ¿no? Exactamente, como los libros y el mundo literario que está lleno de redes. De hecho, mi mamá también es cubana, siempre Sí. estamos platicando de literatura cubana. Entonces, pues yo quería hacerle la pregunta de ahora que las infancias son tan diferentes, que los jóvenes
crecemos rodeados de tantos estímulos distintos a como era antes, pues quisiera preguntarle de qué temas cree que se debe hablar en la literatura infantil y juvenil para acercarse a niñas, niños y jóvenes. ¿Qué temas cree que son necesarios, que se deben tratar ahora en la literatura infantil y juvenil? Yo no trabajo por tema, vuelvo a decir, empiezo a escribir una historia porque se me ocurrió y si le veo posibilidades de escribirla y si me siento cómodo mientras trabajo esa historia, pues tiene posibilidades y la escribo, ¿no? Pero sí parto del criterio de que no hay nada que no se pueda conversar con los niños y que por tanto no hay nada que se le deba ocultar en la literatura infantil. Yo creo que la literatura infantil puede y debe hablar de todos los temas, puede hablar del amor, de la amistad e incluso de la muerte. Hablaba del libro de La noche más noche, que es el libro en que una familia decide, un matrimonio decide salir con su hijo pequeño, tendría, yo calculo que será un niño de 6 años, 7 cuando más, y salen en una embarcación, una lanchita pequeña, que el mar va a zarandear mucho, y la historia no va a terminar bien, la historia no va a terminar bien, pero esas cosas suceden y es bueno que los niños las sepan porque las han vivido otros niños. Y entonces, una historia como esa les permite a otros niños ponerse en los zapatos de lo que le pasa a otros niños que no siempre están afortunados quizás como lo que ellos viven y el ambiente donde se están criando. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que permite la literatura, vivir muchas experiencias, aunque a través de una narración de ficción. Y eso crea una empatía, crea una solidaridad con los otros niños, sea un hecho alegre, festivo, o sea un hecho triste. Pero eso te va a permitir ser más solidario, tratar de entender al otro. Entonces yo creo que no hay tema. Lo importante es, por una parte, buscar cómo contarla de una manera que no, que permita que el niño realmente pueda entenderla y pueda asimilarla, que no es fácil. Lo otro es que tenga calidad literaria, que tenga buenos personajes, que tú no traiciones la historia, que lo que estás contando sea creíble. Yo creo que no hay ningún tema prohibido. Todo se puede hablar con los niños. Y yo trato de hablar con los niños siempre con mucha franqueza porque escribo con franqueza. Si yo creo que no puedo, que no me le puedo medir al tema que escogí o a la historia, porque vuelvo a decir, yo no escribo por temas, y la historia yo siento que no la puedo transmitir con claridad o que no encuentro el canal para comunicarme con ustedes, los lectores infantiles, pues prefiero renunciar a eso. Yo no quiero que el niño sienta que yo estoy falseando algo, que estoy contando algo en lo que no creo. Entonces, pero sí todo se puede hablar con los niños y me encanta hablar con los niños. Por lo general, yo voy a hablar de mis libros y casi nunca hablo de mis libros, siempre me pongo a hablar de otros temas con ellos, sobre, por ejemplo, qué es lo que leen, qué es lo que les gusta leer, y hablarles de la vida, porque en definitiva los libros son un reflejo de la vida y entonces y la experiencia de la vida de un autor que de alguna manera está tratando de contarles a ustedes sus experiencias. Entonces, para mí eso es más importante y decirles a los niños que la vida es una oportunidad única, excepcional, que la infancia es un tesoro, que deben disfrutar y que deben prepararse para buscar la felicidad, porque la felicidad es una búsqueda personal que empieza en la infancia. Entonces, esas son las cosas que me gusta hablar con ustedes. Entonces, pues nada, así no hay temas, no hay temas. Hay historias para contar, hay emociones para compartir y de ahí salen los libros. Gracias, Dana, por saludos Dana, a México. Tremenda saludo. Así que, y saluda a tu mamá. Claro que sí, muchísimas gracias. ¿Cómo se llama tu mamá? Belkis Pulido. Belki Pulido, es amiga mía. Yo sé quién es Belki, dile que le mando un abrazo muy grande. Y me alegra mucho verte aquí y conversar contigo.
No, ¿ok? al contrario, muchísimas gracias y me fascina eso que dice de hablarle a los niños como los niños que son y no escribir como un adulto a través de un niño, que es tan necesario actualmente en la literatura. Muchas, muchas gracias por su respuesta y por resaltar la empatía y la solidaridad que tanto se tiene que enaltecer en la literatura. Sí, yo creo que sí, eso se cultiva en la infancia. Yo creo que nos empezamos a preparar para los otros, para poder compartir con los demás en la infancia. Y Muchas es gracias. tarea de los padres y de la escuela y de todas las personas que están alrededor de los niños. Asegurarles a ustedes una infancia lo más feliz posible y ayudarlos a crecer mirando a los otros. Siempre los otros, que los otros son la referencia básica para uno. Gracias, gracias. Muy bien, Un saludo a seguimos todos. entonces. Gracias, Saludos, saludos, Ana. saludos. Saludos a México. Bueno, José, dichoso. José tiene Saludos. también algunas preguntas. Adelante, José, y después seguimos. Solamente voy a decir una, porque ya la otra ya la dijeron. A ver, José. Mi pregunta es, en sus historias, ¿usted en qué se basa? O sea, en sus experiencias, ¿usted las puede convertir aptas para niños, así como para nosotros, o usted se le viene a la cabeza? A veces vienen, mira, a veces vienen a la cabeza cosas, historias que tú no te ocurrieron a ti. Por ejemplo, yo no padezco de insomnio y escribí este cuento para niños chiquitos que se llama Rizos Blancos quiere dormir. No me pasó a mí, pero conozco muchas personas que tienen dificultades para lograr el sueño y descansar. Y entonces escribí Rizos Blancos quiere dormir. Me pareció, pues, curioso construir la historia a partir de una oveja y que esta oveja no pudiera dormir, qué cosas se le podrían aconsejar a la oveja para que ella descansara por la noche. Y traté de que fuera, pues, un poco, tuviera algo de humor, traté de que tuviera un ritmo que permitiera contar la historia con cierto ritmo, sí, y traté de que tuviera musicalidad las palabras que usaba, incluí poemas, poesía, un tipo de poesía que son los pareados, y bueno, esa es una historia. Hay otras historias, por ejemplo, que, o sea, cuando estaba contando lo de, hay un libro que yo después quiero leer y compartir con ustedes, que es Cuando sea grande, y ese libro lo escribí porque recuerdo que cuando uno es niño, todo el mundo te pregunta, cuando llega tu familia te pregunta todo el tiempo, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Y uno dice, bueno, yo quiero ser ingeniero, no, yo quiero ser albañil, no, yo quiero ser constructor, no, yo quiero ser investigadora, no, yo quiero ser, y siempre, pero en todos los lugares a los que llegas, casi siempre te preguntan qué tú quieres ser cuando grande. Y yo recordando eso y recordando las respuestas que dábamos nosotros, yo, mis primos, mis amigos, pues escribí este libro, pero sí, ya como adulto yo quería actualizar. No podían ser las mismas profesiones de cuando yo era niño, porque ahora hay muchas más profesiones, el mundo es muy complejo y hay muchas personas que realizan actividades muy, muy variadas. Entonces traté de alguna manera de que hubiera un espectro de estas profesiones y también traté de romper un prejuicio. Cuando yo era niño, por lo general, los hombres tenían determinadas profesiones, que eran las de ellos y las mujeres otras. Y muchas de esas profesiones estaban vedadas a las mujeres. Y ya hoy en día eso no es así. Yo quería que el libro reflejara eso también. Y entonces hay mujeres que hacen trabajos en este libro que son la referencia de la protagonista de la historia, que hacen profesiones que antes era imposible pensar que una mujer las hiciera. Una mujer policía, una mujer bombero, era casi como que no era fácil encontrar una mujer que practicara. Entonces, y los hombres igual, había hombres que no podían, estaban vedadas ciertas profesiones porque se consideraban que eran de mujeres, y hoy en día no pasa esto. Entonces yo quería que el libro también reflejara eso. Y inventé la historia de una niña,
Bueno, no voy a decir nada porque después la voy a leer, entonces ya oirán la historia y después ustedes me dirán. Pero sí hay cosas que salen de mis recuerdos de infancia y otras cosas que se me ocurren. Tengo un libro que quiero mucho, que si da tiempo pues se lo leeré también, que este se llama Dragones en el Cielo. Y es que cuando yo era niño me gustaban mucho, me llamaban mucho la atención los animales y los animales fantásticos. Y uno de mis preferidos era los dragones, ¿no? Y quise escribir una historia de dragones y bueno, escribí este libro que quiero muchísimo. Que fue el primer libro que salió mío, el primer libro que publiqué en México. Y es un libro que ha tenido muy buena acogida y los comentarios que me han dado son para mí muy gratificantes y me invitan a seguir escribiendo, a tratar de escribir libros como este. Entonces, sí, depende. Hay libros que salen de lo que uno vivió, de las experiencias de uno, y otros que salen de la imaginación. Pero al final la misma imaginación de uno está muy permeada, eso ustedes lo van a descubrir cuando sean más grandes, por lo vivido. El mundo de la ficción le debe mucho o casi todo a lo que uno ha vivido. Por eso es tan importante vivir intensamente y a conciencia. Estar consciente, saber que en este momento uno está haciendo esto y por qué lo está haciendo y qué repercusiones puede tener eso y qué gratificaciones también, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede traer de grato, de placentero, algo, un proyecto que estamos empezando, una aventura que comenzamos? Entonces, porque la vida es una gran aventura que empieza el día que nacemos y termina, no se sabe cuándo. Gracias, Sergio. Agradecemos también a José Vázquez. Y allí Gracias. tenía ti, levantada José. la mano Dodi Dueñas de Babahoyo. Si tiene todavía la pregunta, Yes, tengo bastantes preguntas que preguntar. hágale una preguntita, que el tiempo ya se nos va agotando. Bueno, primero que nada quiero saber qué habilidades usa para escribir libros. El idioma y la práctica de la escritura es lo básico, lo esencial. Uno tiene que haber leído mucho, no solamente literatura infantil, uno tiene que ser un buen lector para poder escribir. Y cuando digo buen lector, no es que esté diciendo de que tiene que ser un lector que ha leído todo, pero tiene que ser un lector que ha sabido escoger sus libros y que ha sabido sacarles provecho a esos libros. Y yo creo que en la medida en que uno va leyendo, uno va conociendo el idioma, que es la materia con la que uno va a trabajar la escritura, son las palabras, el idioma, y mientras uno lee más, va incorporando modelos de escritura diferentes que después puede utilizar cuando quiere dirigirse a un lector. Entonces muchas veces hay personas que se acercan y te dicen, yo quiero escribir, pero no me gusta leer o no leo casi nada. Y yo le digo, pues va a ser muy difícil que puedas escribir si no has leído, si no lees, porque el idioma no entra solamente porque te lo enseñan en la escuela. Buena parte del idioma lo vas a ir conociendo a través de la lectura. Y del ejercicio de la lectura, las estructuras gramaticales se van fijando en el cerebro de uno y de alguna manera todo eso tú lo pones en función de tu escritura, cuando te decides a que quieres contar una historia a través de lo escrito. Entonces, yo creo que eso es esencial y tener en cuenta lo que quieres decir, cómo lo quieres decir. Y la escritura, pues muy sencilla. Por ejemplo, hay muchas personas que piensan que la escritura de libros para niños, eso es muy, muy fácil, que cualquiera puede hacerlo, y no es así. Cualquiera puede hacerlo. Ahora, de que logre que a los niños les guste, que logre un libro de bello, bien escrito, ya es otra cosa. Exige mucho, exige mucho. Pero el idioma es lo fundamental, el conocimiento del idioma y todo lo que te dé la lectura de otros autores. Eso te permite a ti incluso, te va a permitir incluso cuál es el registro tuyo, dónde tú quieres, dónde está la franja para la que tú quieres escribir
y cómo escribir para ello y cuáles son las historias que tú quieres contar. Yo pienso que los temas, a veces se ponen temas y géneros en boga, pero yo creo que uno debe ser lo más auténtico posible y contar las historias con la manera particular de uno de pensar y de lo que quiere decir. Eso es lo que permite cierta originalidad, no copiar los modelos de otros, no tratar de seguir una tendencia, porque de lo contrario falta ese toque, esa luz personal que tú le das a lo que escribes. Gracias, Sergio, y gracias, Donovan. Sigue Samantha, que está interesada en preguntar. Buenas noches. Mi Hola, nombre es Samantha Erazo y tengo una preguntita. A La ver, pregunta es, ¿tiene un seudónimo? no, soy Sergio Andricaín y firmo todo con ese nombre. O sea, incluso mi correo lleva mi nombre y ese es mi nombre. Me gusta porque vuelvo a decir lo que dije hace un ratico. Yo escribo para ustedes para entablar una comunicación que, por ejemplo, hoy se está realizando mediante este encuentro virtual. No estamos sentados en un mismo espacio, pero estamos conversando. Y yo les decía al principio que cuando yo escribo un libro es una invitación a que me lean y a que me conozcan. Entonces no tengo por qué ocultar mi nombre. No entiendo las razones de algunos autores para usar seudónimo. Me parece muy literario el juego, pero en mi caso personal, no, me gusta mi nombre, me gusta mi apellido, me gusta que la gente me reconozca por ese nombre, que es la forma de identificarnos cada uno. Hace unos días, hace un tiempo escribí un cuento donde precisamente son dos niños que se conocen y están conversando, y una de las cosas cuando ellos se presentan, a uno le llama la atención el nombre del otro, y él dice, los nombres son nombres, son una forma de identificarnos, y quizás al otro le parece raro porque no son los nombres que se usan normalmente, pero está bien, es la forma en que nuestros padres decidieron darnos un nombre para que la gente pudiera identificarnos a nosotros. Muy bien, otra Pero pregunta. nunca he usado seudónimo y no creo que lo haga. Así que respeto a los que lo hacen. Otra preguntita. A ver, ¿A los cuántos años empezó a escribir? pues mira, yo tengo 65 y calculo que fue como pasados los 40 que empecé a escribir. Libros para niños y de ficción, sí, pasados los 40. Nunca pensé escribir, pensé que lo mío era la lectura. Me gusta mucho leer desde niño y disfruto mucho y sigo disfrutando mucho los libros de los otros. Pensé que esa era mi forma de vincularme con la literatura y con los libros, pero bueno, empecé investigando los libros que se escribían para niños porque soy sociólogo y empecé una línea de investigación que tenía que ver con esto, que desde qué presupuesto, desde cuál era la perspectiva de los autores cuando se dirigían a los niños, de qué se valían, de qué técnicas, todo eso, igual que los ilustradores, que son los que hacen los dibujos que ustedes ven en los libros. Hice varias investigaciones en por ahí y pensé que, bueno, empecé a estudiar la literatura infantil porque yo había leído muchos libros infantiles durante toda mi niñez, pero ya cuando me planteé estudiarla, pues tuve que releer muchos de esos libros y ponerme al día, porque yo dejé de leer literatura infantil cuando me consideré grande. Cuando entré en la adolescencia dije, eso es asunto de niño, ya yo no soy niño, yo tengo que leer libros para grandes. Y entonces no volví a leer literatura infantil. Entonces cuando empecé a investigarla, tuve que ponerme al día todo lo que no conocí, que se había publicado hasta el momento en que yo empecé a investigarla. Entonces ya después, pues,
de tanto investigar, de tanto escribir, de tanto leer, pues un buen día, pues escribí el libro Antón Pirulero y me sentí cómodo, me gustó y he seguido escribiendo. Pero voy a decir, escribo un poquito y cuando realmente creo que estoy haciendo algo que puede ser de interés para ustedes y que puede dejar algo en ustedes. Si no, no lo publico. Muy bien, Sergio. Gracias, Sami. ¿Quiere decir algo? Muchas gracias por contestar mis preguntas. Que tenga buena No, noche. a ti. Yo tengo una Aquí. consulta, Dumas. ¿Puedo preguntar? Dodi ha escrito por aquí por el chat. Está Sí. muy grande su sabiduría. Me pregunto si leer manga sea una gran inspiración para crear libros. Yo no soy lector de mangas porque las mangas aparecieron ya cuando yo era un señor de canas. Fui muy buen lector de cómics. Mi vínculo con la literatura se lo debo en buena medida a los cómics, a las historietas. Yo leía libros a la par de las historietas, me encantaban. Con el tiempo dejé de leer historietas por muchas razones. Una de ellas fue que en Cuba se dejaron de publicar y dejaron de entrar las historietas que venían de México y de Estados Unidos, por otras razones que no vienen al caso. Y ya me quedé leyendo libros, pero me permitió, yo no vengo de un hogar lector, mis padres no eran lectores, mis padres nunca fueron personas de sentarse a leer un libro de ficción, una novela. Más bien ellos empezaron a leer libros de ficción cuando mi hermana y yo crecimos. Sobre todo yo, que yo sí era más lector que mi hermana. Mi hermana leía, pero no era tanto como yo. Entonces, las historietas sí me abrieron puertas a libros, porque había muchas historietas que reproducían novelas, por ejemplo, las novelas de Dickens. Había novelas históricas. Entonces esas me abrían puertas. Recuerdo una de las que me abrieron las puertas a un gran autor que todavía sigo admirando, que es Víctor Hugo, que yo leí una historieta que era una síntesis en el lenguaje del cómic de El jorobado de Nuestra Señora de París, y eso hizo que siendo yo un niño quisiera leerme esa novela monumental, y me la leí y me fascinó y me me permitió conocer a uno de los grandes autores de la literatura universal, y después seguí leyéndolo, otros libros de él, igual que Dickens, ¿no? Porque en mi casa no había una biblioteca, yo fui haciendo una biblioteca para mí, y fue la biblioteca que entonces también fueron usando también mis padres, leyendo algunos de esos libros, no todos, pero yo tenía que ir explorando, y los cómics fueron una forma de relacionarme con la literatura, y me abrieron un horizonte que yo no tenía y no avisoraba desde mi casa porque mis padres no me lo podían ofrecer. Así conocí, por ejemplo, a Shakespeare, bueno, les decía Víctor Hugo, Dickens, muchos autores me llegaron a través de los cómics. Entonces yo no veo ningún impedimento en que las mangas también puedan, y tienen muchos seguidores, y las mangas, según tengo entendido, descansan mucho en la aventura, en la peripecia, y casi todas tienen mucho de viaje también, y decíamos que casi toda la literatura, o una buena parte de la literatura, tiene la estructura de un viaje, y la literatura infantil también. Porque es que la vida es un viaje, y de alguna manera eso se refleja en lo literario. Entonces, yo creo que no, yo nunca he dicho esto no, esto no. Yo creo que depende de la calidad de cada manga. Me imagino que habrá mangas, como en la literatura, no todo lo que se escribe para niños, todo lo que se escribe para adultos es bueno, también habrá mangas buenas, excelentes, y mangas que son pues un ripio, que se escribió Son para... aburridos algunos. Y de hecho Sí, malos también, perversos. ya, y sí, a veces pues no sé, hay cosas que yo no, de verdad que no puedo opinar porque nunca le he seguido, ¿no? Y igual que me aparté del mundo de los cómics. A veces ahora leo algunas historietas porque se ha vuelto a recuperar el lenguaje de los cómics para los libros infantiles, y hay algunas que son interesantes y hay otras que no dan, no logran
una diana, porque me parece que se pierden, que no pueden lograr conjugar los dos lenguajes, el visual, el del dibujo y el de la historia. Entonces, y otras son muy comerciales también. Entonces, todo depende, todo depende. Yo creo que depende del interés que uno tenga y cómo las lea, ¿no? Entonces, pero no las desdeño, no las desdeño. En Muy primer bien, lugar, porque gracias. Ujú. Dominique también tiene una pregunta. Dominique Isa, adelante, active su micrófono. Tengo dos Hola, preguntas. a ver, Una Dominique. pregunta que A ver. le escribí en el chat. ¿Usted cuál considera que es su mejor libro? No creo que haya escrito un mejor libro. Me gustan todos los libros míos por aquello que yo decía que si yo creo que no va a salir bien, prefiero no escribirlo. Entonces, trato de que todos los libros míos yo me pueda sentir orgulloso, que no tenga que decir, uy Dios, ¿cómo yo pude haber escrito esto? Creo que en cada libro está lo mejor de mi escritura, de lo que yo pude alcanzar como escritor, y me exigí bastante para que ese libro quedara a mi gusto, porque si a mí me gusta, yo pienso que les puede gustar también a ustedes. Yo no podría entregar un libro que a mí no me convenciera y no me gustara. Entonces, todos los libros míos los reconozco como hijos míos, me siento muy orgulloso de todos ellos. No creo que sea, no soy quien para valorarlo, pero sí yo personalmente me siento. Hay libros que, por ejemplo, este libro que yo presenté antes, Dragones en el Cielo, para mí fue muy grato escribirlo porque yo quería escribir una historia de dragones y quería que fuera un dragón diferente a los dragones que yo había leído. Y bueno, escribí Dragones en el Cielo, que es la historia de dos niños que se encuentran un día jugando en el bosque, un huevo gigantesco, muy grande, y se lo llevan a la casa. No saben de qué será. Y un buen día, pues, del huevo sale un dragón, pero el dragón tiene una característica, entonces, que no es un dragón como todos los demás dragones. Pero ellos se integran y hacen una amistad y crean una amistad. El dragón no habla, pero porque yo traté de que el dragón se comportara como se comportan los animales. A veces en las historias los animales hablan y me parece muy bien que lo hagan, pero en esta historia yo no quería que el dragón se comportara como un animal que hablara. Yo quería que se comportara como un animal, como una mascota, como un animal con el que tú puedes interactuar y generarse unos lazos afectivos y de cariño como los que tú generas con una mascota. Y no quería entonces que hablara, que todo se diera a través de lo que hacían juntos, de lo que construían juntos, porque es un libro que canta a la amistad entre los seres humanos y las criaturas que son diferentes a nosotros, aunque este sea una criatura de ficción. Entonces es un libro que quiero mucho y además que tiene mucho de la tradición oral y que trabaja mucho, tiene un tono como muy sosegado, muy tranquilo, muy pausado, de lo que puede ocurrir cotidianamente en la vida de las personas. Muy bien, Dominique tiene otra pregunta también, dijo dos, adelante. La otra pregunta es, ¿cuál es su principal motivo para escribir? O sea, ¿qué trata de expresar mediante sus libros? Expresarme yo, estar yo ahí, que yo de alguna manera me refleje en lo que yo escribo, lo como pienso, como siento, mi manera de ver el mundo. Yo no podría escribir un libro con un personaje que de alguna manera no fuera procesado a través de mí. No he escrito nunca, creo que nunca he escrito ningún libro donde aparezca un personaje negativo, un antagonista, pero si apareciera tendría que ser visto de una manera en que yo pudiera entenderlo. No podría escribir un personaje que yo no pueda entender y que no le vea por lo menos un toque de humanidad. Esto, para mí eso es importante. Que sean seres humanos, que quede algo. Aunque si algún día escribiera sobre un monstruo, seguramente le daría un tratamiento que no va a ser el de un monstruo, sino que ese monstruo va a tener algo positivo,
porque me gusta siempre mirar hacia lo positivo, hacia a lo que es bueno de nosotros los seres humanos, resaltarlo. Eso es lo que me importa. No creo que pudiera. Admiro mucho a los escritores que sí lo hacen. Y mi gran modelo es un autor que quizás ustedes conozcan dentro de unos años, que es Dostoyevsky. Escribió libros muy complicados, donde hay personajes que aparentemente encarnan valores negativos, pero que él trata de analizar y de contarnos que nosotros logremos explicarnos el personaje y ver su humanidad. Entonces, y que logremos comprenderlo. Eso nos hace, pues, que esos personajes sean entrañables, porque además a veces en el contraste descubrimos un personaje negativo te permite a ti descubrir qué es lo que tú rechazas de ese personaje para no incorporarlo a ti. Entonces eso es importante también. Pero yo nunca he entrado en esas profundidades. Yo escribo para ustedes historias lo más transparente posible y que de alguna manera me reflejen a mí, que quiero mantener siempre una visión optimista, feliz, dichosa, alegre, aunque la vida me machaque a veces y a ustedes les va a pasar también, aunque tengamos problemas, dificultades, siempre buscar el ángulo positivo de todo lo que nos pasa. Yo siempre digo, me he visto en situaciones difíciles y yo digo, bueno, en algún momento descubriré el otro lado que me permitirá convertir esto en una experiencia positiva, aprender de esto y seguir adelante. Entonces eso es importante. Muy bien, gracias. Gracias, Dominique. También nos está viendo por el Facebook, ya que no pudo conectarse a través del Zoom, Eric Casanova, y él tiene sus preguntas. ¿Cómo se sintió al escribir ese primer libro cuando tenía esos 40 años? ¿Y con quiénes trabajó ese primer libro? Cuéntanos, Antonio. Bueno, ese libro lo trabajé con un gran amigo, con Antonio Orlando Rodríguez. Esto para mí fue toda una experiencia. Cuando lo vi publicado fue una alegría. Hay dos momentos en la publicación de un libro que son importantes. El momento en que ya tú recibes el libro, lo tienes en tus manos y dices, a veces te sabe a poco. Tú dices, uy, tanto trabajo y me parece tan poquito. Pero sí, eso da una alegría y te compensa todo lo que has hecho para que el libro salga bien. Y el otro momento importante es cuando puedo, por ejemplo, como yo escribo para niños, cuando tengo la oportunidad como ahora de conversar con ustedes y que ustedes me digan lo que piensan, a favor o en contra. No siempre estoy buscando comentarios positivos y que los niños me digan, no, a mí me gustó, me gusta también que me cuestionen, que me critiquen, o que me digan las cosas que no entendieron para tratar de explicarlas. Pero realmente ese es un momento para mí importante, el diálogo con los niños. Es un proceso largo, porque uno escribe una historia, yo les decía que yo las escribo aquí en este estudio, y después que las tengo revisadas, se las doy casi siempre las comparto con algunos amigos que me dicen lo que opinan. Eso me sirve a mí para arreglar algunas cosas, corrijo, y cuando considero que ya está terminado, es como en la cocina, cuando yo pienso que ya está lista para el horno, pues entonces trato de que llegue a un editor. El editor me dice si le gusta, para su catálogo o no, si la quiere publicar o no. Y empieza todo el trabajo con el editor, que te va a decir a veces cosas que, por favor, esta palabra tú la podrías cambiar, o no te parece que esta oración podríamos arreglarla así. Yo estoy abierto a escuchar las opiniones del editor, pero hay cosas que estoy convencido, y si es algo que estoy convencido de que no debo modificarla, la discuto y la defiendo. Tendrían que convencerme a mí de lo contrario. Después entra el ilustrador, que es la persona que va a hacer los dibujos. Después entra el diagramador o maquetador, que es el que une los dibujos y el texto. Y bueno, ya después el corrector va a imprenta, se imprime, y bueno, ya el libro sale, que para mí ese momento importante, igual que cuando llega a manos de ustedes y tengo la posibilidad de conversar sobre el resultado final. Pero así como yo digo que cuando yo escribo un libro estoy buscando
la manera de invitarlos a ser amigos míos. Cuando yo empiezo todo el proceso de edición, me mantengo muy vinculado a todas las etapas que sigue el libro, y es una de las cosas que le pido a los editores. Hay escritores que no les importa, entregan el cuento y después viene el editor y le dice, mira, ya salió el libro, mira qué bonito, ¿te quedó o no? O a lo mejor le muestra las pruebas finales. Yo quiero siempre, y es lo que le pido al editor, estar cerca de todo el proceso. No para imponer, sino para conversar con las personas que participan. Converso con el editor, si él tiene una idea que me aporta, le digo, perfecto, adelante, vamos a incorporarlo. Si no estoy de acuerdo, pues lo discuto y al final, bueno, pues considero que tengo la última palabra yo para decir y decidir si quiero que ese cambio esté o no en mi libro. Después empieza el trabajo del ilustrador y me gusta conversar con los ilustradores, decirles si ellos quieren saber de dónde sale la historia, si ellos quieren darme un boceto o varios bocetos para que yo vea cómo ellos vieron los personajes, si yo tengo algo que decir sobre esos personajes, sobre el ambiente en que están dibujados esos personajes, también opinar. Y todo este proceso me permite entablar amistad. Nunca he tenido ninguna fricción con un editor ni con un ilustrador. Todos terminan siendo amigos míos y yo amigos de ellos. O sea, yo digo que los libros para mí son una forma de entablar amistades, tanto cuando los estamos editando y publicando, como ya al final, porque en definitiva voy a tener la posibilidad de conocer a muchas personas, a muchos niños y a muchos adultos también, porque hay muchos adultos que les interesa leer estos libros infantiles, bien sea para acompañar a los niños o bien sea porque les gusta, igual que a mí. Entonces, muy bien, Sergio. Qué bien. Nos hemos pasado, alargado el tiempo esta vez. Normalmente hacemos una horita. Hay otra pregunta más por el Facebook. El joven Donovan Pérez pregunta, ¿cómo encontró su pasión por escribir? Quizá ya lo respondió, pero valga la redundancia repetirlo. ¿Cómo encontró su pasión para escribir los cuentos y todo lo demás? La poesía, las retahílas, las coplas. Mediante la investigación de la literatura infantil, me di cuenta de que podía escribirlo y que era una forma de realizarme yo personalmente a través de la escritura. Y creo que esa pasión viene, porque sí, yo creo que es una pasión, estoy convencido de que es algo que me gusta hacer y que es algo bueno, noble, generoso. Entonces, escribir para los niños. Yo creo que en definitiva lo que yo puedo hacer por el ser humano, quiero hacerlo en las etapas iniciales de la vida. Creo que tengo la posibilidad de incidir de alguna manera mínima, pero ahí ya los adultos somos más reacios a los cambios. Los niños están abiertos y los niños tienen una sensibilidad y una inteligencia muy peculiar que debe cultivarse, ¿no? Y si yo puedo contribuir a cultivar esa sensibilidad, esa inteligencia y esa capacidad de ver el mundo siempre como una fuente de alegría y de renovación, entonces sí, eso me apasiona y me dedico a ello. Entonces, hay quienes lo hacen con los adultos y bienvenido sea. Yo siento que lo que puedo hacer, lo puedo hacer con los niños. Muy bien, Sergio. Y la pregunta del millón, no sé, como ya estamos sobre el tiempo, no sé, Sergio, si tienes otro martes que nos puedas regalar para allí leer tus textos, leer tus cuentos, leer tus historias. Cuando quieran, Jaime, tú me dices. Entonces, si es posible de una vez coordinar para el siguiente martes, que es 13 de julio. El 13 de julio no voy a estar aquí porque voy a salir ya. El 20 de julio. O un poquitico más allá porque 27. Llego el 20, regreso el 20 a Miami. Tengo que salir el 27. 27 podría ser, sí. Ya, me confirmas ahí que estamos en el chat y confirmado la fecha. Sí, porque al final pues nada, no pude leerle, sí. se quedó el PowerPoint ahí puesto
Quisiera despedirme con el poema que cierra este libro, que es el libro Secreto de los Duendes, que reúne poemas y algunas historias. Creo que son 3 historias muy breves. Este libro cierra con un poema que se llama, déjenme ver si lo encuentro aquí, La pradera de los unicornios. Y dice así, me parece que es una linda forma de despedirnos hoy hasta el día 27. La pradera de los unicornios, allá lejos, muy lejos, en los confines del mundo, donde el cielo y la tierra se besan, hay una enorme pradera poblada de unicornios. Para cada persona y cada duende existe uno. Yo tengo el mío, tú el tuyo. Solo hace falta que lo llames con el pensamiento. Entonces vendrá junto a ti con su trote grácil y su aliento cálido. Si estás alegre, compartirá tu risa. Si estás triste, se llevará las penas. Allá lejos, muy lejos, en los confines del mundo, un amigo espera por ti. Pues nada, con eso me despido y les deseo una linda noche y que bueno, que sigan leyendo, que busquen siempre en los libros lo que no llega por la escuela, lo que no llega por la familia. Hay muchas cosas que vamos a aprender solos a través de los libros y nos van a redondear la manera de ver la realidad y de comprenderla. Entonces los libros son los mejores amigos del mundo. Muy bien, también nos escriben allí, tenemos en el chat, Gloria González desde Medellín. Qué hermosa tertulia, la sabiduría del maestro Sergio, pero también el empoderamiento y fluidez de las niñas y los niños. Felicitaciones y gracias por este espacio. Saludos desde Medellín y a todos los participantes. Eso, y a todos los que hoy nos han acompañado en presencia, vinculados aquí por el Zoom y también a quienes están viéndonos y acompañados por el Facebook de la página de Unicornio Multicolor. Muchas gracias. Esperamos el próximo martes y con Sergio a fin de mes para el 27. Ok, y ahí sí vamos a leer. Ahí muy lectura bien. Nada más. Okay. Muy bien. Bueno, no, si muchísimas se gracias. puede preguntar. Ya después que se lean algunas cosas, pues seguramente aparecerán preguntas que nos hicieron hoy. Y yo con mucho gusto. Realmente ha sido muy agradable esta charla con todos ustedes. Gracias por estar aquí, por las preguntas que me hicieron. No siempre uno responde lo que la otra quiere oír, pero podemos en la próxima conversación, ya con un conocimiento de lo que yo escribo, quizás entonces yo pueda responder más certeramente las dudas que ustedes tengan y las preguntas que tengan. Entonces, muchísimas gracias, Jaime, por esta invitación de hoy y a ustedes por haber estado aquí esta noche. Que en algunas partes parece que era lluviosa, aquí era lluviosa también, entonces, y no sé cómo sería en México, cómo sería en Medellín, pero lo lindo de todo esto es que los libros y la literatura nos unen y nos crean un ambiente bueno para irnos a la cama hoy y mañana abrir los ojos mucho más deseosos de vivir lo que nos toca vivir. Bueno, nos vemos el 27. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Bye. Y igual, a todos, gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos entonces el 27. Gracias. No, a ustedes, los quiero mucho. Muchas gracias.